Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. Queridos hermanos, celebramos el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Prácticamente ya estamos en la recta final, antes de entrar en los solemnes días santos de la Semana Mayor. Y estamos viendo cómo la Escritura, en la liturgia de la palabra, nos va a hablar en este sentido profundo del efecto redentor de Cristo en la vida de los creyentes. El caminar a lo largo de estos domingos de Cuaresma, a través de la liturgia de la palabra, ha sido un caminar a través de una gran catequesis litúrgica, doctrinal, teológica, sobre los efectos del bautismo que son producidos en la vida del creyente mediante la acción del misterio redentor de Cristo, que es aceptado y es vivido por aquel que abre su corazón a nuestro Señor. Ciertamente, cada ciclo litúrgico que hay en la iglesia, recordemos que hay 3 para las lecturas de la Escritura: el ciclo A correspondiente a Mateo, el ciclo B correspondiente a Marcos y el ciclo C correspondiente a Lucas. Cada uno de estos ciclos tiene lecturas diferentes propuestas para los domingos en la Cuaresma. Sin embargo, todas ellas van concatenadas siempre con esta doctrina bautismal, porque va preparando sobre todo a aquellos catecúmenos, es decir, los que escuchan las catequesis para ser bautizados y entrar como miembros de la iglesia, van escuchando estas lecturas como una preparación inmediata al sacramento que van a vivir, sobre todo a los sacramentos de iniciación cristiana para aquellos que no tienen ninguno de los sacramentos que recibimos al iniciar nuestro camino de fe. El domingo pasado escuchábamos el Evangelio donde se nos narraba la curación milagrosa del ciego de nacimiento. Juan es un maestro al exponernos quién es Jesús, y lo va haciendo a través de los signos que nos presenta en su Evangelio. Juan, a diferencia de los otros 3 evangelistas, los llamados sinópticos, no nos presenta múltiples milagros realizados por Jesús. No es ese el sentido del Evangelio de Juan. Juan quiere desvelarnos a través de los milagros que llama signos quién es Jesús. Mirábamos, por ejemplo, hace 2 domingos con la samaritana, que ésta le reconoce como profeta. Y al ciego de nacimiento, después de haber experimentado la salvación que Jesús le trae y la sanación, le llama también el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en el que debía de creer. Ahora, el Evangelio que escuchamos en este domingo nos va a presentar la resurrección de Lázaro. Y vamos a ver a una Marta, hermana de María y de Lázaro, confesar a Jesús como el Mesías. Juan, con los signos que nos presenta, quiere mostrarnos entonces quién es Jesús, quién es aquel en quien hemos puesto nuestra fe. Y como les digo, lo hace mediante los signos que nos presenta. Juan nos presenta 7 signos. El primero de ellos es la conversión del agua en vino, la famosa autorrevelación de Cristo en la boda de Caná, que meditamos como segundo misterio de luz en el Santo Rosario. En segundo lugar, nos presenta la curación del funcionario real. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que sane aquel criado. En tercer lugar, nos presenta la curación del paralítico en Betesda. Recuerden ustedes, toma tu camilla y anda. En cuarto lugar, la multiplicación de los panes, el famoso discurso del pan de vida del capítulo 6 de Juan. En quinto lugar, el quinto signo, se nos presenta a Jesús caminando sobre las aguas. En sexto lugar va a ser la curación del ciego de nacimiento, que meditábamos el domingo pasado. Y en séptimo lugar,
corona toda esta cadena de acontecimientos con la resurrección de Lázaro. El número 7 es importante en la Escritura, es el número de la perfección, es el número de la plenitud. Al mostrarnos estos signos y coronando con la resurrección de Lázaro, Juan nos quiere mostrar la plenitud de quién es Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Esto es importante tenerlo presente. Quiso Juan terminar los acontecimientos milagrosos de Jesús narrándonos la resurrección. ¿Por qué? Porque toda la fe del cristiano está encaminada a eso, a la resurrección. Yo creo que tú eres la resurrección y la vida, le dijo Marta a Jesús. Porque Jesús le había dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, no morirá para siempre, y yo lo resucitaré en el último día. Este es el mensaje que nos está dando hoy el Evangelio de Juan. Que creamos en la resurrección, que creamos que Jesús tiene el poder para resucitar a los muertos. Y es que en la catequesis bautismal esto también es importante entenderlo. Quien está en pecado está muerto. El pecado mata. El pecado nos condena. Y Jesús viene a salvarnos precisamente del pecado, porque esto es lo que quiere darnos con la resurrección. La vida nueva, la vida divina, la vida de Cristo en nosotros, poderla tener por medio del sacramento del bautismo. Y por eso, si en el domingo pasado meditábamos la curación del ciego del nacimiento y cómo la luz entraba a la vida de este hombre que había estado en tinieblas toda su vida, ahora, en el sentido de la liturgia bautismal, la catequesis de esta lectura que escuchamos hoy de la resurrección de Lázaro es precisamente esta, que pasamos de un estado de muerte a un estado de vida. Y esto se va a efectuar en el alma a causa de la obra del Espíritu Santo de nuestro Dios. Por eso escuchábamos hoy la primera lectura, también tomada del libro del profeta Ezequiel, donde se nos habla de los sepulcros, donde está la gente como muertos y que Dios va a hacer vivificar a los que estaban en el sepulcro con su espíritu. Es una promesa que hace Dios al pueblo de Israel, un pueblo que se encontraba en desgracia, un pueblo que estaba desterrado por Nabucodonosor, estaba viviendo el destierro, que estaba sin templo, sin sacerdotes, que estaba exiliado completamente. Y este pueblo que había perdido la esperanza, Dios le da un mensaje de esperanza profético, un espíritu que los vivificará, pero les muestra su realidad. Ustedes están muertos por causa de su culpa, del pecado que han cometido. El pecado mata. Y esto es lo que hace Cristo. Nos da su espíritu para comunicarnos la vida. Él tiene este poder y lo va a mostrar precisamente resucitando a Lázaro. Lázaro no era alguien que se había quedado dormido nada más. No, el Evangelio habla de una muerte real. Por eso Jesús esperó hasta el cuarto día para llegar donde estaba Lázaro. Porque incluso en la mentalidad de Israel, al cuarto día ya es el día donde realmente la persona puede considerarse muerta, porque hay descomposición presente. Jesús por eso guardó hasta el cuarto día para resucitar a Lázaro, para que la gente entendiera que Lázaro realmente estaba totalmente muerto, podrido. Y Jesús, con la fuerza de su voz, con el aliento de su espíritu, le da la vida. Y es lo que nos promete, darnos un espíritu de vida, como lo prometió la samaritana. Yo les daré un agua que los vivificará, y más adelante el Evangelio nos va a explicar que esta agua es su espíritu. Por eso dice San Pablo en la segunda lectura que nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo, por el cual nosotros resucitaremos, y lo hemos recibido por el bautismo. Este es el sentido precisamente de la carta de San Pablo a los romanos. Esta carta que explica profundamente el misterio del bautismo cristiano. Y San Pablo nos va a llamar por eso a todos aquellos que hemos sido bautizados, y esto también se los está presentando a los que van a ser bautizados para que entiendan lo que significa. Nos está llamando a vivir según el Espíritu de Cristo, y nos va a mostrar unos contrastes que hay en la comunidad cristiana a través de la carta que escuchamos el día de hoy, la segunda lectura de la carta de los romanos. El primer contraste lo presenta Pablo entre los que viven según los criterios humanos y quienes realmente hacen caso al Espíritu, los que viven según el Espíritu de Cristo. Hay muchos que nos decimos cristianos, pero seguimos viviendo según los criterios humanos. Y el Dios
de las personas que viven bajo los criterios humanos es su vientre. Va a decir San Pablo también en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Es decir, aquellos que solo complacen a su carne, que no se dirigen según la voluntad de Dios. El segundo contraste que nos va a presentar San Pablo es entre aquellos que poseen o no el Espíritu de Cristo. Si yo poseo el Espíritu de Cristo, debo vivir como Cristo, debo vivir renovado, como hijo de la luz, como criatura nueva, como vivificado, sacado de la muerte y de las tinieblas. O, si yo manifiesto con mi vida que no tengo el Espíritu de Cristo, mis obras van a ser puramente carnales, mundanas, como aquellos que obran sin conocer a Dios. Y el tercer contraste lo va a presentar Pablo diciéndonos que los que realmente caminan en la voluntad de Dios van a caminar como que el Espíritu de Cristo resucitado habita en ellos. Es decir, que las obras de las personas que viven según Cristo van a mostrarse como obras espirituales que agradan a Dios. Van a obrar las mismas obras que hacía Cristo, y Él lo prometió. Los que crean en mí van a hacer estas cosas y aún mayores. Entonces, con este evangelio, queridos hermanos, donde se nos presenta la resurrección de Lázaro, nos está invitando la iglesia a meditar en esto. Nuestra condición en el pecado es la muerte. Pero si nosotros decidimos escuchar la voz de Cristo que nos llama a salir del sepulcro, viviremos. Él nos comunicará su espíritu y todo nuestro ser será vivificado por su palabra, por su gracia, y obraremos las obras de la luz, las obras del amor, las obras de Cristo, y se manifestará así la gloria de Dios en nuestra vida. Es la invitación que la iglesia nos hace al meditar la resurrección de Lázaro en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Ya la próxima semana entraremos a la Semana Mayor con el Domingo de Ramos. Queridos hermanos, invoquemos la bendición del Señor sobre todos nosotros. Que Dios nuestro Padre, que por medio de su Hijo nos ha dado vida nueva en el Espíritu, derrame su gracia y bendición sobre nuestras familias y sobre todos nosotros. Y que Él nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana.